Hola, muy buenas tardes a todos. Habla como siempre con ustedes su amiga la licenciada Angélica Benavides. Es un placer tenerlos como cada viernes en este horario de las 4:30 de la tarde con nosotros en una transmisión más de Derecho en Vivo. Estas cápsulas informativas que con mucho gusto nosotros ponemos a su alcance para que ustedes puedan saber de muchas situaciones del mundo del derecho de una manera pues en la que esperamos que sea jovial y sea de utilidad para todos. En lo que esperamos que nuestra compañera Dani se integre a esta transmisión y que pues haya más gente. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? Igual, muy bien, con un clima el día de hoy un poco más decente que los días anteriores que estaba haciendo mucho frío. Un poquito más decente, pero aún se siente frío. Exactamente. Entonces, pues en lo que esperamos que se conecte un poquito más gente, vamos a saludar a Itzel. Itzel, gracias por estar con nosotros. Te hemos visto que eres una asidua de nuestras transmisiones. Muchas gracias por tu tiempo. Y, eh, y el día de hoy, pues bueno, como siempre vamos a tratar de estas cápsulas y de estos temas de derecho que a veces, pues no se toman no, como muy en cuenta, como que no se tienen mucho en consideración, ¿no? O sea, como que uno, al ser parte de un acto que es bastante importante en la vida de todas las personas que quieren contraer matrimonio, pues normalmente es algo que no se piensa y es algo que no se estructura. Así es. Y sobre todo porque cuando la gente va a contraer matrimonio, simplemente dice, bueno, ¿y cómo nos vamos a organizar? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, o lo tuyo es mío, pero sin saber qué hay más allá, cuáles son los alcances. Exactamente. Así que hoy precisamente les vamos a hablar pues de el régimen patrimonial en el matrimonio. Así es, ya veo que se van conectando más. Hola Alberto, Hola hola Edith, Edith. muy buenas tardes y como siempre pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y estamos a punto ya de empezar el tema del día de hoy muy interesante respecto del régimen patrimonial en el matrimonio para todos aquellos enamorados que estén pretendiendo o piensen casarse o para aquellos que ya estén casados y que sepan de qué se trata este régimen en el que se encuentran casados. Exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Así es. Y sobre todo es muy importante hablar de este tema porque en nuestro país, como ya sabemos, normalmente lo nuestro no es la cuestión de la prevención ni la planeación. Ujú. Entonces, si las parejas antes de contraer matrimonio o cuando están contrayendo matrimonio tuvieran mayor conciencia de los alcances, de los efectos jurídicos que va a generar este matrimonio, sobre todo con lo que tiene que ver con los bienes, ¿no? Porque, ok, nos vamos a casar, estamos muy enamorados, somos muy felices, pero ¿y qué va a pasar con los bienes que yo ya tengo? ¿Qué va a pasar con los bienes que vamos a adquirir juntos? ¿Qué va a pasar si yo me quedo en casa y tú trabajas? O sea, ¿cómo vamos a organizar esta administración? Y sobre todo, y hay que pensarlo así, no porque estemos siendo aves de mal agüero ni queramos que los matrimonios se rompan en nuestro país, pero sí hay que pensar que existe la posibilidad de que el matrimonio fracase y que tenga que separarse la pareja, ¿no? Y tenga que haber un divorcio. Entonces, en ese caso también es importante contemplar el régimen, o sea, esta manera en la que nosotros vamos a coordinar qué es lo que tenemos, cuál es nuestro patrimonio, cómo se va a administrar y qué es lo que va a pasar el día de mañana que nosotros pues decidamos separarnos y terminar el matrimonio a través del divorcio, ¿no? Sí, y sobre todo para evitar complicaciones y contratiempos a futuro, saber bajo qué régimen patrimonial va a ser la unión. Pero bueno, si gustas que vayamos comenzando, Comencemos ya. justamente me gustaría que nos platicaras qué es eso del régimen patrimonial en el matrimonio, en qué consiste. Pues mira, para ser mucho más práctica y de una manera pues más coloquial, el régimen patrimonial no es otra cosa que la forma en la que se van a adquirir y administrar los bienes que ya tengamos cuando nos vamos a casar o que adquiramos durante la vigencia de nuestro matrimonio y eso será la manera en la que ellos, los propios contrayentes, o sea, aquellos que van con toda ilusión a casarse, quieran que se establezca, o sea, de quién va a ser para qué, para cada cosa, en qué porcentajes, quién va a administrar. O sea, realmente de lo que habla es de este sistema, en cómo vamos a administrar los bienes que nosotros vayamos a adquirir durante el matrimonio,
cómo vamos a administrar los bienes que ya tengamos antes del matrimonio y cómo vamos a finiquitar este régimen que estamos nosotros contrayendo, en el caso, por ejemplo, de la sociedad conyugal. ¿Qué vamos a hacer cuando pues haya una disolución de esta, ¿no? Entonces, actualmente en nuestro país tenemos dos regímenes en este sistema mexicano, que es la separación de bienes y la sociedad conyugal. Ok. ¿Y cuáles son las principales características o cuáles serían las principales diferencias entre cada uno? Explícanos para identificar cuál es cuál. Pues mira, para poder identificar cuál es cuál, primero pues vamos a hablar de cada uno. En primer lugar vamos a hablar de la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? Pues como su nombre lo dice, es esta manera en la que nosotros vamos a formar una sociedad, o sea, vamos a hacer un conjunto, un equipo, en el que todos los bienes que nosotros vayamos a adquirir durante el matrimonio, pues van a ser propiedad de las dos partes, o sea, tanto del esposo como de la esposa o de los esposos en general. Y es algo parecido, por ejemplo, a las sociedades civiles, donde por regla general, pues todos estos bienes que nosotros vayamos a adquirir mientras estemos casados van a ser parte de esa sociedad. Y como en toda sociedad, pues las pérdidas y ganancias se van a dividir entre ambas partes, ¿no? Si no hay una determinación en específico sobre los porcentajes que se van a verificar de acuerdo a cada uno de los bienes o de los derechos o incluso hasta de las obligaciones, pues se entiende que se reparten a iguales, ¿no? 50% y 50%. Por eso es que cuando llegan los asuntos de divorcio a la oficina, normalmente nosotros les decimos, si usted se casó por separación, perdón, por sociedad conyugal y no hizo capitulaciones matrimoniales, pues prácticamente estamos hablando que todo aquello que hayan adquirido durante el matrimonio, pues estamos hablando de una propiedad 50% y 50%, ¿no? Pero también es importante, pues en este caso, resaltarles que el régimen patrimonial, pues no nada más implica los bienes o los derechos que podamos adquirir en cuanto a bienes muebles o inmuebles, o sea, también implica las cuestiones de las obligaciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios o de deudas y demás, o sea, no nada más vamos a ser socios al 50% de todo lo que vayamos a adquirir en cuanto a bienes, sino también vamos a ser socios al 50% en todo lo que vayamos a adquirir en cuanto a obligaciones, créditos y demás, ¿no? En estas obligaciones. Así que cuando decides casarte por sociedad conyugal, supongamos, por ejemplo, digo, para todos aquellos que quieran saber, que adquieres un crédito Infonavit y tú eres el único acreditado, ¿no? Porque probablemente tu pareja o no trabaje o no tenga este beneficio. Entonces tú eres el acreditado, tú vas a estar ahí y obviamente en las declaraciones de la adquisición de este crédito pues se tiene que poner que tú estás casado bajo este régimen de sociedad conyugal y aunque tu pareja no figure en la escritura pública como propietario por la razón que usted guste y mande, porque sea una escritura ya muy vieja, a matrimonios que obviamente se celebraron ya hace muchos años, eso no quiere decir que la otra persona no sea dueña del 50%, porque pues si nos casamos por sociedad conyugal, la regla general implica que todos los derechos y obligaciones, todo lo que vayamos a adquirir durante este matrimonio, pues lo vamos a adquirir al 50% y al 50%. Así que nada de que es que yo lo compré y era mi crédito de Infonavit y él no figuró. Híjole, lo sentimos mucho. Si usted se casó por sociedad conyugal o se casa por sociedad conyugal, pues sí, le va a tocar el 50% a su pareja, aunque su pareja no haya pagado nada. Y ahora bien, digo, eso es cuanto a la sociedad conyugal. Ahora, en cuanto a la separación de bienes. La separación de bienes, como su nombre lo dice, es prácticamente eso. Tú tienes tus bienes, yo tengo los míos, están separados, no vamos a compartir la propiedad, no vamos a compartir esas obligaciones crediticias, no vamos a compartir los derechos derivados de los inmuebles, bienes y bienes muebles que nosotros vayamos a adquirir durante la vigencia de nuestro matrimonio. Se supone que en este régimen lo que queremos es que cada quien se quede con lo suyo. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y no lo vamos a compartir. Esa es como la cuestión principal de la separación de bienes. Entonces, así, si tú compras tu casa, es tuya. Si tu pareja compra un coche, es de él. Si tú tienes algún negocio, es tuyo. Si la otra persona compra acciones y las compró en separación de bienes, son de ella, ¿no? O de él. O sea, cada quien es dueño de lo que adquiera y esas cosas no se van a compartir. Entonces, la principal diferencia que existe entre la sociedad conyugal y la separación de bienes es que en la sociedad conyugal vamos a compartir todo. Pérdidas, ganancias y todo.
Y en la separación de bienes, no, en la separación de bienes cada quien es dueño de lo que compra o de lo que adquiere o a lo que se compromete o de los compromisos que firmen, ¿no? Ahí no vamos a compartir nada. Pero de cualquier manera hay que tener ojo ahí porque cuando nos hablaste de la compensación por terminación de el matrimonio, del concubinato, pues veíamos que aun cuando las parejas se hayan casado por separación de bienes, pues al cónyuge que se dedicó a trabajar se le puede condenar a darle una compensación al que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Exactamente, Dani. Digo, aunque como su nombre lo dice, o sea, aquí estamos hablando de figuras jurídicas diferentes, ¿no? La separación de bienes es una figura jurídica diferente y totalmente distante de la compensación económica, de la que ya hablamos en otro de los capítulos. Sin embargo, para que proceda la compensación económica, uno de los requisitos que tiene que haber es precisamente un matrimonio celebrado por separación de bienes, pero son figuras totalmente diferentes que aquí, por ejemplo, en el caso de la compensación, como lo comentamos en el capítulo relativo, se actualiza en el momento en el que hay una separación, en el que hay un divorcio, y entonces si esta pareja se casó por separación de bienes y cumple, la pareja que se haya quedado en la casa a cubrir las obligaciones derivadas del hogar y de ya sean actividades de dirección, ejecución, cuidado de los hijos, etcétera, puede pedirle a la otra parte que hizo patrimonio, que salió a trabajar y que adquirió bienes, pues un porcentaje de esos bienes que hubiera adquirido de 0.1 hasta 50%, ¿no? Pero finalmente son figuras jurídicas diferentes. El hecho de que mientras nosotros estamos casados en separación de bienes, no hay una compensación. No se puede exigir una compensación porque no hay una actualización de la figura jurídica. Entonces, en este punto es, si nosotros nos casamos por separación de bienes y permanecemos toda nuestra vida casados, no va a haber una compensación, por lo tanto, tus bienes son tuyos, mis bienes son míos. Puede haber lugar a otras figuras jurídicas como los alimentos y demás, pero tratándose netamente del régimen patrimonial, la separación de bienes implica que si nosotros estamos casados, los bienes son tuyos, mis bienes son míos, no vamos a compartir nada y solo en el caso en el que haya un divorcio es cuando se puede actualizar y obviamente cumpliendo todas las previsiones de la ley, la figura de la compensación, pero digo, ahí no hay que confundirlo, si nosotros estamos casados toda la vida por separación de bienes y nunca nos vamos a divorciar, no va a haber problema de que lo tuyo yo quiero y dame un pedacito de lo tuyo, no, aquí va a regir precisamente lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Muy interesante. Entonces, en la sociedad conyugal, pues es compartir los bienes. También precisaste que las obligaciones, muy interesante, y pues ahí yo añadiría que hasta las cargas fiscales. Eso. Mientras que en la separación, pues cada quien lo suyo. Y ahora, ¿cómo se constituye cada uno de estos regímenes? Bueno, pues mira, cuando la gente, pues que ya dijimos está enamorada y quiere casarse, decide que va a tomar este paso, pues debe hacer una elección respecto de cuál de estos dos regímenes va a ser el que rija su vida matrimonial, si va a ser la separación de bienes o la sociedad conyugal, y esa elección que ellos realicen se va a sentar en el acta de matrimonio, que precisamente, si ustedes alguna vez han visto un acta de matrimonio, viene una parte en específico donde dice régimen patrimonial y entonces ahí se sienta si es sociedad conyugal o si es separación de bienes. En el caso, por ejemplo, de que los cónyuges no hayan decidido ningún régimen patrimonial, lo hayan omitido o no hayan sido claros en esta manifestación sobre cómo es que quiera que rija su matrimonio, o sea, cómo van a ser sus bienes durante su matrimonio. Entonces la ley, fíjate que aquí es muy clara y dice que cuando no haya esta cuestión de la certeza o haya una omisión respecto de qué régimen patrimonial queremos, entonces se va a entender que se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal. Así que si nosotros no le decimos al juez queremos casarnos por separación de bienes o lo omitimos, entonces el juez lo que va a sentar es que estamos casados por sociedad conyugal. Y los dos se pueden establecer a través de algo que es muy chistoso que nadie use, porque no sé por qué los matrimonios no hacen capitulaciones matrimoniales. Normalmente se dejan llevar por la declaración de, sí, separación de bienes, sí, sociedad conyugal. Y en algunos casos, tal vez habrán firmado las capitulaciones matrimoniales genéricas de machote que tienen muchos de los juzgados del registro civil. Pero eso es un gran error porque si
si ustedes se pusieran a informarse respecto de qué son estas capitulaciones, pues bueno, para empezar, les vamos a decir, las capitulaciones matrimoniales son los convenios que vamos a celebrar los futuros contrayentes o los futuros esposos, precisamente para acordar que vamos a incluir, por ejemplo, a lo mejor yo ya tengo un bien, y no lo quiero incluir en propiedad a la sociedad conyugal, pero a lo mejor sí quiero dar el usufructo porque tal vez me genera rentas. Ah, bueno, pues eso lo puedo constituir una capitulación matrimonial. A lo mejor los dos tenemos bienes, pero no queremos que ninguno de esos dos bienes, que quede claro que ninguno de esos dos bienes van a ser parte de la sociedad conyugal, pero que los bienes que sí adquiramos en el futuro van a ser parte de la sociedad conyugal, pues hay que hacer esa manifestación. Entonces, estas capitulaciones son todos esos convenios, esos acuerdos a los que vamos a llegar con esta persona con la que nos vamos a casar, para ver de qué manera vamos a distribuir esos bienes que, tanto los que ya tenemos, si queremos que formen parte o no, como los que vamos a adquirir en el futuro y inclusive, o sea, hay varias variantes, ¿no? Ya lo hablábamos incluso en la parte del testamento, que el punto de los derechos es que hay muchas clases de derecho que normalmente todos desconocemos, ¿no? Normalmente uno piensa nada más en la propiedad, pero existe el uso, existe la habitación, existe el usufructo. Entonces, todos esos derechos nosotros los podemos desmenuzar para poder hacer unos buenos acuerdos, unas buenas capitulaciones matrimoniales que les ajusten a la pareja para cada una de las circunstancias. Por eso, pues es muy importante que acudan con nosotros para asesorarse, porque casarse, pues digo, suena fácil, pero no es la cosa más fácil del mundo, para que nosotros les podamos decir los alcances jurídicos que implica contraer un matrimonio y sobre todo en esta cuestión de los bienes, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar, qué podemos hacer, qué puedes aportar y qué no puedes aportar, cómo te puedes reservar ciertos derechos de cosas que ya tienes, aunque quieras aportarlas, o cómo aportar esos derechos a esta nueva régimen o a este nuevo matrimonio que tú quieres empezar con tu pareja. Entonces, si ustedes acuden con nosotros, pues nosotros podemos hacerles, nosotros decimos que así como que un traje a su medida, ¿no? Podemos determinar, de acuerdo a cada una de las circunstancias, qué sería lo mejor para cada pareja, de acuerdo a cada uno de los bienes que tengan y demás, y cuáles sean sus deseos para el futuro, qué sería lo mejor para esa pareja para que rigiera durante el matrimonio, incluso, por ejemplo, quién puede administrar los bienes, ¿no? Porque a veces, pues tenemos bienes y a lo mejor de común acuerdo ya cuando estamos encarrilados decimos, ah, pues tú ve a cobrar las rentas, ¿no? O tú ve a hacer esta cuestión. Cuando eso lo podemos determinar desde estas capitulaciones, o sea, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo unos bienes que me dan frutos, tú administras los frutos. Yo pongo el fruto, tú pones tu trabajo de administración. Entonces, o sea, todas esas cosas son las que podemos acordar en estas capitulaciones matrimoniales. Entonces, les decía, ¿no? Si nosotros tenemos bienes adquiridos antes, pues podemos aportarlos a este matrimonio si eso es lo que queremos, o podemos aportar derechos relativos de esos bienes. Por ejemplo, la habitación. Podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo una casa y no quiero ceder en propiedad a este matrimonio la casa, pero sí quiero ceder el uso de la casa precisamente para los fines del matrimonio, ¿no? Pues lo podemos hacer sin ningún problema. El punto es que en estos pactos, pues nosotros lo que vamos a hacer es aclarar y poner de manera concisa y contundente qué bienes queremos que sean parte del régimen que escojamos, de qué manera, en qué porcentajes queremos que sean estos bienes, ya sea que sean adquiridos anteriormente o en el futuro, y de qué manera queremos, por ejemplo, en el caso de la disolución de la sociedad conyugal, de qué manera queremos que una vez que pues desgraciadamente no funciona en nuestro matrimonio, ¿cómo queremos que se liquide? ¿Cómo vamos a repartir ese patrimonio que en sociedad estamos estableciendo? Entonces, estas capitulaciones matrimoniales o estos convenios que hacemos pues son plenamente importantes, por eso les recordamos que pues se acerquen a su profesional del derecho, acérquense a nosotros para que nosotros podamos darle pues ahora sí que todos los tips necesarios para que ustedes hagan unas buenas capitulaciones matrimoniales y eviten problemas dentro del matrimonio en cuestiones patrimoniales y también las eviten o sea mucho más fácil sobrellevarlas en el caso del divorcio. Y estas capitulaciones las podemos otorgar antes del matrimonio, cuando estamos haciendo todos los trámites antes de que firmemos, o las podemos incluso otorgar durante el matrimonio. Puede ser que nosotros nos hayamos casado y no hayamos celebrado capitulaciones matrimoniales, pero posteriormente queramos celebrarlas. Eso es perfectamente válido y posible. Lo podemos hacer después. Y en el caso, por ejemplo, en el que ya estemos hablando de bienes, cuando haya transmisiones de propiedad, o sea, cuando yo quiero aportar a lo mejor un bien del que soy propietario al matrimonio,
Entonces, estas capitulaciones matrimoniales tendrán que hacerse constar en una escritura pública e incluso podrá hacerse referencia a ellas en la inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, pues son súper importantes. Súper importante porque cada matrimonio tiene necesidades distintas. Entonces, qué Exacto. mejor que hacer un traje a la medida, unas capitulaciones adecuadas precisamente a esas necesidades, porque como nos comentabas, si bien te va, en el registro civil te darán el formato genérico, si no es que no te dan esas capitulaciones. Por eso qué bueno que haces la precisión de que si no las firmaste al momento de el matrimonio, las puedes hacer después. Exacto. Y en ese sentido, esas capitulaciones, ¿qué deben contener? ¿Qué se va a establecer en ellas? Pues mira, dependiendo obviamente de la complejidad de los acuerdos tomados y demás, pues serán más complejas o más sencillas. Pero lo básico que tienen que tener es, pues como en todo, ¿no? Tiene que haber un inventario. Tenemos que hacer una lista de cuáles son todos los bienes que nosotros tenemos, los derechos, las obligaciones, créditos, deudas y demás que nosotros tenemos y que queremos aportar, por ejemplo, hablando de la sociedad conyugal, que queremos aportar a esta sociedad conyugal. La relación de las deudas que también tengamos, ya sea las que tengamos al momento de adquirir el matrimonio o las que adquiramos ya estando casados, podemos poner ahí una lista así de, yo al momento de casarme tengo X deuda, pero cuando nosotros nos casemos, las deudas que se contraigan, no sé, para adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles, serán al 50%, ¿no? O sea, podemos hacer esa clase de cosas. El inventario, tanto de los bienes como de las deudas. La declaración expresa de si esta sociedad conyugal que estamos nosotros constituyendo va a adquirir todos los bienes presentes y futuros o presentes o futuros, porque puede ser que solamente adquiera los bienes que tenemos el día de hoy, pero en el futuro ya no. O puede ser que, digamos, los bienes que tenemos el día de hoy no son parte de la sociedad conyugal, pero los que adquiramos en el futuro lo serán. O podemos precisar que parte de ellos lo sean. A lo mejor, digo, gente que es propietaria de inmuebles, por ejemplo, de departamentos y demás, o de un edificio, puede precisar, a lo mejor el edificio tiene 10 departamentos, puede precisar que 5 de ellos entren a la sociedad conyugal y 5 de ellos no, ¿no? Entonces, podemos aclarar qué parte de los bienes queremos que sean parte de esta sociedad conyugal, precisando cuáles y obviamente el porcentaje de correspondencia, ¿no? A lo mejor podemos decir que estamos aportando este bien, pero este bien no va a ir al 50-50, este bien va a ir al 30-70 o al 40-60, ¿no? O sea, podemos establecer esos porcentajes. También tenemos que poner ahí la declaración si el producto del trabajo de cada uno de los cónyuges va a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal o no, porque puede ser que nosotros determinemos que lo que nosotros ganemos por nuestros sueldos y demás no sea parte de la sociedad conyugal y sería totalmente válido. La designación también de la persona que va a administrar el patrimonio, ¿no? O sea, quién va a ser el encargado de llevar la administración de este patrimonio que en conjunto nosotros estamos aportando o que vamos a adquirir en el futuro. Y en el caso, pues las bases en las que vamos a liquidar la sociedad, o sea, cuando ya nuestro matrimonio no funcione, si desgraciadamente así es y tenemos que acudir al divorcio, bueno, ¿cómo vamos a liquidar? ¿Cómo vamos a distribuirnos esos bienes de los que nosotros nos hicimos durante nuestro matrimonio? Lo que sí, pues hay que decirles a todos que, bueno, si ustedes estaban pensando poner en las capitulaciones matrimoniales que todas las utilidades derivadas de los bienes o que todas las pérdidas le corresponden solo a uno y al otro no, pues no se puede, ¿no? Las disposiciones que hagan esta cuestión así como de que todos los bienes son para una parte, así como todas las deudas son para una parte, se tendrán por no puestas, son prácticamente unas capitulaciones nulas, porque estamos hablando aquí de una sociedad y como en toda sociedad, pues se tienen que compartir los derechos, obligaciones, las pérdidas y las ganancias, ¿no? Entonces, si nosotros queremos por ahí ser abusados y poner que todos los bienes, estamos en sociedad conyugal, pero todos los bienes van a ser para una parte o todas las ganancias van a ser para la otra y toda la otra se queda con las deudas, pues no, eso no es posible, ¿no? Pues no se vale. Pero bueno, lo que sí se vale, como tú decías, es a lo mejor determinar porcentajes, qué bienes vamos a incluir, cuáles vamos a excluir, pero por regla general, ¿qué bienes sí estarían comprendidos en la sociedad conyugal? Pues mira, la regla general es que todos los bienes que se adquieran a partir de que se celebró el matrimonio serán parte de la sociedad conyugal. Esa es la regla general, pero hay algunas excepciones. ¿Las excepciones cuáles son? Bueno,
los derechos y los bienes que le pertenezcan a cada uno de los cónyuges al momento de celebrarse el matrimonio, o sea, los que yo haya adquirido antes o hasta un momento antes de celebrar el matrimonio. Si yo compré una casa antes, si yo adquirí algún negocio antes, si yo compré acciones antes, todos esos bienes serán míos si yo no menciono que los estoy aportando a la sociedad conyugal, ¿sale? Otros bienes serían los que contraigas, los que adquieras después de que ya te casaste, pero que te hayan caído por herencia o por legado. O sea, si tu papá, tu abuelita o algún familiar te dejó por ahí una herencia o un legado, eso es nada más para ti. Eso no entra en la sociedad conyugal, ¿no? Las donaciones que también te hayan dado o las donaciones que te den a ti, a lo mejor tienes por ahí algún familiar, una tía o alguien que te haga una donación, esa donación será obviamente nada más para el cónyuge al que le sea otorgada esa donación, esa parte no será considerada para la sociedad conyugal. Y también pues todos aquellos premios derivados ya sea de los juegos o de los sorteos, ¿no? Si te ganas la lotería, pues ese premio de la lotería va a ser para ti y no es parte de la sociedad conyugal. También los bienes que adquiramos ya casados, pero que hayan sido producto de la venta de otros bienes que nosotros ya tengamos anteriormente al matrimonio. Por ejemplo, tal vez yo tenía una casa y nos casamos y después yo vendí esa casa para comprar otra casa, entonces ya casados compré esa nueva casa. Entonces podrías decir, es un bien adquirido ya dentro del matrimonio, pero no, porque si ese bien nuevo está siendo adquirido con el dinero de la venta de otro bien que ya tenía yo antes de casarme, pues entonces no es parte de la sociedad conyugal. Y bueno, los objetos de uso personal, o sea, digo, tu ropa, tus cosas, tus zapatos, tus joyas, o sea, esa clase de cosas, pues serán tuyas, ¿no? Son tus objetos de uso personal y esos pues no son parte de la sociedad conyugal. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque a lo mejor si a mí me heredaron una casa, pues me la heredaron a mí, no pensando en que también fuera de mi esposo. Exactamente. Y bueno, en Pero caso de fíjate que, digo, aquí quiero poner una pausa. Fíjate que precisamente por eso hay que recordarles que, como ya lo dijimos en un principio, pues la sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales. Pero ¿qué pasa si no firmamos ni la hojita de machote que nos dan en el juzgado? No hicimos ahorita, no las hicimos después y no tenemos capitulaciones matrimoniales. Ah, bueno, pues es muy fácil. Ahí lo que pasa es que opera la ley y normalmente ya sea en el Código Familiar o el Código Civil de la entidad federativa de la que se trate, pues señala en sentido general que si tú no haces capitulaciones matrimoniales y no hay determinaciones que digan los porcentajes ni de qué manera, pues se entiende que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio son de ambos cónyuges en igualdad de partes, o sea, 50 y 50. Así que si ustedes no hacen capitulaciones, ahora, para celebrar su matrimonio o después de celebrado, pues bueno, entiendan que todo lo que adquieran durante el matrimonio, pues lo van a dividir a partes iguales, 50 y 50 y 50%. Con las exclusiones que nos acabas de mencionar. Exactamente. Oye, ¿y cómo se termina la sociedad conyugal? Ah, bueno, pues mira, la manera más recurrente de terminación de la sociedad conyugal, pues es cuando concluimos el matrimonio a través del divorcio. Cuando uno se divorcia, uno de los efectos del divorcio es precisamente que el juez declare la disolución de la sociedad conyugal, la terminación y disolución de la sociedad conyugal. Entonces, en ese momento ya se habrá terminado. La otra manera es que sea por voluntad de los cónyuges. O sea, los cónyuges acuden, obviamente, a los tribunales en un procedimiento judicial en el que van a determinar que es voluntad de ellos dar por terminado el régimen de sociedad conyugal. Y obviamente esto siempre será a través de una resolución judicial, ¿no? También puede ser que a lo mejor en uno de los casos, pues la pareja, pues no sé, uno de los dos hizo a lo mejor una cuestión fraudulenta o de mala administración de los bienes durante la sociedad conyugal y a lo mejor no me quiero divorciar, pero ya no quiero seguir en este punto de la sociedad conyugal porque evidentemente pues el otro hizo cosas que no debía, ¿no? Como actuar con dolo o negligencia, ser torpe en la administración o arruinar o disminuir el patrimonio de la sociedad conyugal o incluso dar un bien sin permiso del otro, ¿no? Para pagar a sus propios acreedores. Entonces, si la persona encargada de administrar o uno de los cónyuges hace estas conductas, pues el otro,
aunque no se quiera divorciar, puede acudir precisamente a que un juez en una resolución judicial diga que cesa esa sociedad conyugal precisamente porque hubo acciones en contra de del patrimonio de esa sociedad, ¿no? Una vez que pues ya esté esta declaración de la terminación de la sociedad conyugal, pues bueno, se va a proceder a su liquidación, que será, obviamente, si ustedes otorgaron capitulaciones matrimoniales, será de acuerdo a lo que ustedes hayan pactado en esas capitulaciones, y si no, pues bueno, lo que va a pasar es que se va a hacer una inventario, se van a excluir obviamente los objetos de uso personal y los bienes de los que ya hablamos que no son parte de la sociedad conyugal, se va a aprobar este inventario y van a pagarle primero a los acreedores que tenga esta sociedad conyugal, y lo que sobre, pues entonces se va a dividir a partes iguales de acuerdo a lo que quede, ¿no? Si hubo capitulaciones matrimoniales y hay por ahí algunas determinaciones en este sentido en específico de cómo se debe proceder, se tienen que llevar a cabo de acuerdo a estas capitulaciones y no lo que dice la ley, pero la ley de forma genérica dice que, pues como es al 50 y 50, pues bueno, hacemos un inventario, vamos a pagarle a quienes le debamos y pues lo que quede no lo repartimos 50 y 50. Ok, pues es algo muy similar a una copropiedad, podríamos decir. Es como similar, aunque son cosas Sí. diferentes. Bueno, hasta aquí pues ya hemos hablado mucho acerca de la sociedad conyugal, pero háblanos acerca del régimen de separación de bienes. ¿Qué deberíamos saber acerca de él? ¿Qué Pues bueno, puntos resaltarías? Pues bueno, como ya lo dijimos, la importancia de este régimen pues deriva en que los cónyuges mantienen la propiedad y la administración de sus propios bienes sin tener que compartirle al otro absolutamente nada, ¿no? Esa es la parte principal. Y evidentemente también se rige de acuerdo a las capitulaciones matrimoniales. Si nosotros hacemos capitulaciones matrimoniales específicas, pues eso será el cómo se debe de regir esta separación de bienes. Estos bienes, esta separación de bienes puede ser ya sea de manera absoluta o de manera total o de manera parcial. Nosotros podemos decir, queremos una separación de bienes de manera parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas capitulaciones o en este pacto que nosotros hagamos, podemos determinar qué bienes serán exclusivamente de cada uno de los cónyuges, y los bienes que no aparezcan ahí o que determinemos que sean de otra, que sí se pueden compartir, se verificarán de acuerdo a las reglas de la sociedad conyugal. Esto quiere decir que tendríamos así como que un régimen híbrido. Si la separación de bienes no es total, sino parcial, vamos a tener unos bienes y unos derechos que se van a regir por la separación de bienes, en donde van a ser lo tuyo, tuyo y lo mío, mío, y los bienes que no estén ahí o que acordemos que podemos compartir, entonces serán parte de una sociedad conyugal. Entonces también podemos pactar eso, que haya una cuestión como en conjunta. Si nosotros pactamos una separación de bienes total, es total. Aquí no vamos a compartir absolutamente nada. Ahí, pues bueno, aquí les recordamos pues el mismo punto que les recordamos hace un ratito, que si ustedes están pensando que, bueno, me caso por separación de bienes para que pues mi esposo, esposa o pareja o cónyuge pues se quede en la casa y yo hago patrimonio, yo compro 10 casas y 3 automóviles y pues la otra pobrecita pues ahí la voy a mantener, o pobrecito lo voy a mantener y no le voy a dar nada cuando se termine nuestro matrimonio, porque por eso estamos casándonos por separación de bienes, pues les recordamos que no es así, porque como lo hablamos hace un rato, pues existe la figura de compensación. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que nosotros pactemos el día de hoy un régimen de separación de bienes no nos va a eximir de la actualización o de la posible actualización de una compensación si se cumplen obviamente los criterios de la ley para ello, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando, me voy a casar por separación de bienes porque no le quiero dar nada a esta persona cuando nos separemos, eso ya no es posible. Pero si ustedes están pensando, nos vamos a casar por separación de bienes porque no nos vamos a divorciar y esto es lo que queremos que rija durante nuestra vida, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pues está bien, porque así es como se va a regir, ¿no? Y, y pues también, como les decíamos, pues se puede hacer esta clase de híbrido, ¿no? Algunos bienes los podemos compartir y otros no. Y al final, pues bueno, lo que impera aquí, pues es la voluntad de los contrayentes, ¿no? Y también podemos dar por terminada esta separación de bienes durante el matrimonio si decidimos cambiar de opinión. A lo mejor nosotros nos casamos por separación de bienes y ya llevamos 5 años juntos, pero queremos cambiar el régimen. Es posible cambiar este régimen, entonces
lo damos por terminado y hacemos ya unas capitulaciones matrimoniales para establecer una sociedad conyugal. Entonces, también se puede terminar porque lo cambiamos, porque ya no queramos estar en sociedad, en separación de bienes y ahora queramos estar en sociedad conyugal. Obviamente, ya dijimos que si hay bienes inmuebles y hay transmisión de la propiedad, pues bueno, estas capitulaciones o este acto se tiene que realizar también en una escritura pública y se debe de inscribir en el registro público de la propiedad. Y igual en las capitulaciones por separación de bienes, pues exactamente lo mismo, también tiene que haber un inventario de lo que es propio de cada uno de los cónyuges, y la relación de sus deudas, y si nosotros queremos compartir algo o establecemos compartir algo o no establecemos, lo que no pongamos en estas capitulaciones o lo que expresamente digamos nosotros que sí podemos compartir, pues será tratado como sociedad conyugal. Así que sí, a la hora de que nosotros establecemos unas capitulaciones de separación de bienes y hacemos el inventario y determinamos la propiedad y determinamos las deudas y demás, y posteriormente no hacemos un pacto que diga, bueno, los bienes en el futuro que adquiramos van a ser tuyos y míos, sino que seamos omisos en esta cuestión y no estén determinados estos bienes en este inventario o no actualicemos el inventario, entonces lo que no esté en ese inventario se puede tratar como sociedad conyugal. Entonces hay que ser muy puntuales ahí en que si hay bienes en el futuro que sean adquiridos y queremos seguir contemplando esta separación de bienes, pues hay que actualizar estas capitulaciones matrimoniales para que no tengamos ningún problema de interpretación, ni de que podamos tener por ahí una fuga de tal vez sí me toca, o tal vez no me toca, o tal vez sí puede ser tratado como sociedad conyugal, o tal vez no. Y bueno, pues en este régimen, pues los ingresos de cada uno de los esposos o de cada uno de los cónyuges, pues serán propios, salvo que salvo que establezcan un convenio en contrario, ¿no? Entonces, a diferencia de la sociedad conyugal, allá tenemos que decir expresamente si queremos que sean o no parte. Y aquí, pues se entiende que si nosotros no decimos nada, tus ingresos son tus ingresos, mis ingresos son mis ingresos. Súper interesante toda esta información porque generalmente pensaríamos que son regímenes muy cerrados, muy rígidos. Y no, la verdad es que ya nos cambiaste el paradigma porque son flexibles. Incluso puedes cambiar de uno a otro dentro del mismo matrimonio y todo dependerá, obviamente, de lo que tú establezcas en tus capitulaciones matrimoniales. Exactamente. Y en caso de que no los hagas, pues de lo que determine la ley. Por eso es muy importante que sí hagan capitulaciones matrimoniales, pues para que no le dejen a la regla de interpretación general de la ley, pues presuponer las cosas que ustedes no quieren que pasen en el futuro, ¿no? Si ustedes planean unas buenas capitulaciones, hacen un buen convenio sobre qué va a pasar con todos sus bienes, pues el día de mañana no va a haber tanta controversia cuando inevitablemente pues sea necesario llegar a la cuestión del divorcio, ¿no? Y pues lo que es importante aclararles es que independientemente del régimen patrimonial que ustedes decidan adoptar en este matrimonio, ya sea separación de bienes o sociedad conyugal, pues bueno, ambos deben contribuir a los gastos del hogar, ambos deben contribuir a los alimentos, ambos deben contribuir, si tienen hijos, a la educación, a la alimentación y a las demás cargas del matrimonio. El hecho de que nosotros digamos, ay, bueno, es separación de bienes, no nos exime de las obligaciones matrimoniales, ¿no? Eso solamente habla de qué vamos a hacer con los bienes del patrimonio en general, no de las cuestiones de obligaciones, ¿no? Entonces, nada de que si nos casamos por separación de bienes yo no te tengo por qué dar alimentos, eso también es algo errado porque no es así, ya que los alimentos y otros derechos pues son derivados y son efectos del matrimonio, ¿no? Entonces, que no se equivoquen, que no vayan a confundir régimen patrimonial con las obligaciones generales del matrimonio, ¿no? Pues muy bien explicado, Angie. Cada charla me quedo pues, con esta información muy interesante. Y pues a lo mejor, si nuestros amigos tienen alguna duda, que nos pongan sus preguntas aquí, aprovechen. Eh, Exactamente, vamos a darles en, unos minutitos para en ver lo si... que nos van escribiendo, ¿algo con lo que te gustaría concluir para Pues bueno, cerrar nuestro tema? pues como siempre, acérquense por favor a nosotros, acérquense a los abogados, infórmense,
porque si ustedes se informan sobre todos los alcances jurídicos de casarse, o sea, porque casarse no nada más es te amo mucho, te adoro y vamos a vivir juntos una vida de ensueño, ¿no? O sea, eso contrae muchas obligaciones y una serie de derechos que tenemos que estar conscientes de que tenemos que cumplir. Entonces, acérquense a su abogado, platíquenle sobre sus planes, tracen con ellos unas buenas capitulaciones matrimoniales independientemente del régimen que ustedes quieran, ya sea sociedad conyugal o separación de bienes, para que se eviten conflictos en el futuro, ¿no? Para que tengan un mejor matrimonio, que no haya problemas de interpretación de quién es quién, cómo, es que tú me diste, es que yo te estaba manteniendo, o sea, que no haya esta clase de cosas, sino que esos acuerdos sean pactados desde el principio. Y sobre todo para que, pues en el caso, como ya dijimos, ¿no? Que sea necesario tener que dar por terminado el matrimonio, pues bueno, haya esta pauta para que pues haya menos tensión a la hora de disolverlo si nosotros seguimos previamente estos acuerdos, estas capitulaciones matrimoniales que realizamos desde el principio. Entonces, por eso, acérquense a nosotros para que podamos nosotros orientarlos y hacerles, darles la mejor información y la mejor orientación para que ustedes tomen las mejores decisiones en todos los actos jurídicos que realicen en su vida, independientemente de que sea el matrimonio o cualquier otro. Pues sí, no hay nada mejor que desde el principio poner las cartas sobre la mesa y ver cómo las vamos a repartir, ¿no? Como dicen, cuentas claras, amistades largas, ¿no? En este caso serían matrimonios largos. Matrimonios largos, y si no largos, pues por lo menos tratando de que sean menos conflictivos. Sin conflictos, exactamente. Pues creo que no hay preguntas. Creo que no hay preguntitas aquí. Eso me encanta, porque somos maravillosos para explicarnos, yo creo, porque nadie tiene dudas. Pero de cualquier manera les recordamos que les vamos a dejar la transmisión de este video en el IGTV para que lo puedan ver con calma otro día, si es que no llegaron al principio de este programa, y para que lo puedan compartir con sus amigos y con la gente que conozcan. Es mejor que la información pues se comparta para que más gente sepa sobre sus derechos y obligaciones, y si a la hora de verlo tienen alguna duda, algún planteamiento, alguna queja o sugerencia, pues bueno, los pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea a través de Instagram como benavides.navarro, a través de Facebook como Benavides y Navarro Abogados, o al 55 11 13 03 90 también, para que pues puedan dejarnos por ahí sus comentarios, o también al correo contacto @benavidesnavarro.com para que nos hagan llegar cualquiera de sus dudas, sugerencias o sobre este tema o sobre cualquier otro, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, por nuestra parte ya sería todo. Dani, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Y pues así damos por concluida esta cápsula. Los esperamos la siguiente semana, misma hora y por el mismo canal. Exactamente, próximo viernes, 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con otro de estos temas de derecho interesantes. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Dani. Cuídense todos. Hasta luego. Excelente viernes. Bye. Bye.